Yo como mujer no me engancho. Si hay de pronto un olvido o algo así, no me engancho. Sebastián Rulli y Angelique Boyer son definitivamente una de las parejas más sólidas cuando están juntos del mundo del espectáculo. Bueno, uno de los secretos de los actores, al parecer, es la forma en que pasan tiempo juntos. ¿A qué me refiero? Que nunca. ¿Cómo que nunca, Raúl? Claro, porque que ellos sí. pasan tiempo juntos cuando hacen novelas, después viven en casas separadas. Sí, pero no quiere decir que uno no duerme una noche en una casa. Pero ¿cómo tú me vas a decir una pareja sólida? Yo me voy a mudar, voy a mandar a mi esposa para otra casa, yo me voy a quedar en mi casa para que tú veas qué sólidos somos. El matrimonio va a ser más fácil. Sí, ¿tú crees? Lo más seguro, Raúl, y si cuando tú te pones a roncar. Bueno, hablamos con ellos, señores, y vean todo lo que nos contaron. A ver. ¿Qué pasó con el Se van de vacaciones cada vez que pueden. Vamos para Mérida. El galán nos contó que no viajan por una fecha especial y que realmente ellos no le dan mucha importancia a los aniversarios y fechas señaladas. Mira, la verdad es que tenemos la fortuna de que los fans nos recuerdan siempre esos momentos. Yo en lo personal soy muy despistado, creo que la mayoría de los hombres los represento muy bien. Y sí, mis fans, tengo una en especial, Mariví, que me ayuda siempre y me dice, hoy cumpleaños tal persona, y me ayuda cañón. Y me da mucho gusto poder estar presente en esos momentos, porque la neta sí se agradece cuando te envían una felicitación y en ese tipo de momentos. Pero como hombre reconozco que somos muy despistados. Yo como mujer no me engancho. Si hay de pronto un olvido o algo así, no me engancho y pues también procuro ser detallista en ese sentido y hay un buen balance. Mira, somos de celebrar cada que se puede sin tener un motivo en especial. Nos gusta pasarlo muy bien y por supuesto que cuando se debe o toca una fecha, sí la mencionamos y la tenemos presente, pero a mí en lo personal no me llama demasiado esperar a tal día para que me festejen tal cosa. Me la paso mejor cuando es el momento ideal. Lo cierto es que la feliz parejita ya llevan más de una década juntos. Se ven radiantes, felices y cada vez más guapos los dos. Yo no he visto jamás a Angie descuidarse. No, está guapísima, al contrario. Cada día está más guapa. Mi cielo, gracias. Ahí es que aprendo de ti, mi amor, eres mi mejor ejemplo. Rally, para mí son una pareja perfecta, pero claro, cuando te pones a analizar en la manera en que ellos llevan su relación, o aprendemos de ellos o no hacemos nada como ellos. Hay gente que yo creo que sí pudiesen vivir. ¿Tú me vas a decir que tengo que aprender de ellos vivir en lugares separados? Ok, ella está con un hombre que ya venía de un matrimonio, Raúl, y tenía su hijo, o sea, Sebastián tiene su hijo. Y entonces yo creo que él tenía que tener su momento también, no sé, yo Es lo mismo que él y Mili, que comen en mesas separadas. Sí. Actually, déjame explicar una cosa. Como mi esposa ronca, yo me quiero ir al como que tú no cuarto. roncas. Un momento. Me quisiera ir al cuarto de mi hija a dormir porque mi hija no vive con nosotros. Ahora está quedándose ahí una semana, pero ella tiene su apartamento y Mili no me deja. Ok, mi casa nueva tiene un máster que tiene, el cuarto máster tiene 2 camas. No, Mili no me deja, me dice, no, tienes que dormir al lado mío, no te puedes ir para otro cuarto. Y yo le digo, pero Mili, tú puedes ir al doctor para que te pongan algo para que tú no ronques la noche entera. Pero, entonces Raúl, ahora no solo ronca, ahora hace de momento así. Y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Raúl de Molina, tú no roncas, tú no Entonces, ¿tú sabes lo que yo sonido. hice? ¿Tú sabes lo que? No, yo no Entonces, ronco una casi pregunta. nunca. Me compré un aparatico que tengo al lado de mi mesa de noche que hace ruido como para dormir y yo me lo pongo, entonces oigo así como la ola del mar. Sí. Así hace la voz. Pórtate bien. ¿Qué les puedo decir? La vida de matrimonio. Mili, ¿a dónde van ustedes por la noche, Raúl? Y que esa pobre Esta mujer va noche llegar vamos a un casa de restaurante y la nuestra gente- amiga. Espérate. el restaurante va a empezar. Esta noche, un momento. Esta noche vamos a casa de María Celeste Villarreigosa. ¿Cómo que Que vamos a Villarreigosa? ir a comer en casa de ella. Que nos invitó porque tiene unos amigos que vinieron de España y todo eso. Y cuando digo eso, porque después que la vi bailando tanto con el que era el alcalde de Los Ángeles, después de fiesta por ahí, todo eso, digo, oye, ni que ahora quedaron enamorados, parece los dos. Tú lo que eres un envidioso. Déjala.
que se desarrolle. Tú lo que eres un envidioso, para de controlar ¿Por qué soy a María envidioso? Celeste. Porque tú quisieras estar en el qué sé yo, y Mili te dice, para la No, cama, yo no para la quiero casa. estar en ningún, yo estoy felizmente casado, aunque tú no lo creas. Yo quería que lo dijeras. Estoy felizmente casado. Yo no tengo que estar en esa bobería, pero lo entiendo de María Celeste. Mira, llegó de Puerto Vallarta ayer, se fue a jugar tenis hoy en la mañana, llamó a Villarregosa antes de jugar tenis, después de que terminó de jugar tenis, y después va a preparar la comida para esta noche. Bueno, Mari, haz lo que te dé la gana, que el gordo lo que te tiene celo.